¿Te has preguntado alguna vez qué secretos guarda el silencio de un bosque? ¿Qué historias susurran los árboles cuando creen que nadie los escucha? Hoy te voy a contar algo que va a cambiar la forma en que ves la naturaleza para siempre. Una historia real que sucedió en las montañas de Canadá, donde un padre y su hijo desaparecieron como si la tierra se los hubiera tragado. Pero no fue la tierra la que se los llevó, fue algo mucho más extraño, algo que desafía toda lógica. 15 años después, cuando todos los habían dado por muertos, un trabajador forestal encontró algo que nadie esperaba. Si esta historia ya te tiene inquieto, dale like ahora mismo, porque lo que vas a escuchar va a mantenerte despierto esta noche. Suscríbete si quieres que sigamos desentrañando estos misterios juntos. Te advierto que una vez que conozcas la verdad sobre Michael y Connor Hardwell, nunca podrás ver un bosque de la misma manera. Empecemos. La niebla matutina se aferraba a los pinos gigantes del bosque provincial Whistler como un sudario que devora sonidos y distorsiona sombras. Era 15 de septiembre de 2009, y lo que comenzó como una simple expedición de campamento entre padre e hijo se convertiría en una de las desapariciones más desconcertantes de Canadá. 2 hombres entraron a esos bosques con provisiones para una semana. Nunca salieron. Michael Hardwell ajustó su espejo retrovisor una última vez, viendo su modesta casa de Vancouver desaparecer detrás de la niebla matutina. A los 42 años, era un hombre que vivía de rutinas, ajustador de seguros durante el día, guerrero de fin de semana por elección. Pero este no era solo otro viaje de fin de semana. Esto era especial. Junto a él, Connor, de 17 años, rebotaba la pierna con energía nerviosa, audífonos colgando alrededor de su cuello, smartphone apretado en su palma. El muchacho había sido reticente sobre todo este asunto del campamento, prefiriendo sus videojuegos y redes sociales a la gran naturaleza. Pero Michael estaba determinado a cerrar la brecha creciente entre ellos antes de que Connor se fuera a la universidad el próximo año. El viaje hacia el norte los llevó a través de carreteras montañosas serpenteantes que se tallaban a través del bosque denso. Michael trató de hacer conversación, señalando puntos de referencia, compartiendo historias de su propia juventud explorando estas mismas montañas con su padre. Connor ofrecía asentimientos educados y respuestas breves, su atención dividiéndose entre el paisaje que pasaba y las barras de señal menguantes de su teléfono. Mientras subían más alto hacia la naturaleza salvaje, la civilización comenzó a desvanecerse. La última gasolinera, la última torre celular, la última oportunidad de dar vuelta atrás. Su destino era un campamento remoto cerca del lago Glacier, accesible solo por un estrecho camino forestal que no había visto mantenimiento en años. Michael había descubierto este lugar durante sus propias aventuras adolescentes y había estado planeando compartirlo con Connor durante meses. Era prístino, intocado, el tipo de lugar donde puedes escuchar tu propio latido en el silencio. La ubicación perfecta para que un padre e hijo se reconectaran lejos de las distracciones de la vida moderna. Llegaron al comienzo del sendero justo después del mediodía, su Honda Civic plateado luciendo extrañamente fuera de lugar entre los abetos Douglas gigantes. Michael había empacado meticulosamente: tienda de campaña, sacos de dormir clasificados para clima montañoso, suministros de cocina, comida suficiente para una semana, aunque planeaban quedarse solo 4 días. Él creía en estar preparado. Connor cargó su mochila significativamente más ligera con la aceptación gruñona de un adolescente, honrando una obligación parental. La caminata a su campamento tomaría aproximadamente 3 horas a través de terreno que variaba desde senderos forestales gentiles hasta escaladas rocosas empinadas. Michael lideró el camino, ocasionalmente deteniéndose para señalar huellas de vida silvestre o formaciones geológicas interesantes. Connor siguió, sus quejas iniciales sobre el peso de su mochila, gradualmente dando paso a curiosidad genuina sobre sus alrededores. Para cuando alcanzaron el lago Glacier, incluso Connor tuvo que admitir que la vista era increíble. El lago se extendía ante ellos como un espejo, reflejando los picos nevados que lo rodeaban. Su campamento se situaba en una pequeña península que se proyectaba hacia el agua cristalina, proporcionando vistas panorámicas en todas las direcciones. Michael comenzó a montar su tienda mientras Connor exploraba la orilla, saltando piedras y probando la temperatura del agua con su mano. Por primera vez en meses, estaban teniendo una conversación real, sin discusiones sobre calificaciones o toques de queda o aplicaciones universitarias.
Solo un padre e hijo disfrutando la compañía del otro en uno de los ambientes más hermosos de la naturaleza. Esa primera noche pasó pacíficamente. Cocinaron cena sobre una fogata, compartieron historias y vieron las estrellas emerger en números imposibles de ver desde la ciudad. Connor incluso guardó su teléfono voluntariamente, admitiendo que la falta de señal era realmente liberadora. Michael sintió una calidez en su pecho que no tenía nada que ver con el fuego. Pero algo extraño sucedió mientras se aventuraban más profundo en el bosque al día siguiente. Los senderos bien definidos comenzaron a desvanecerse, volviéndose cada vez más difíciles de seguir. El bosque parecía estar trabajando activamente contra ellos. La mañana siguiente trajo cielos despejados y la promesa de aventura. Planearon caminar a una serie de cascadas más profundo en la naturaleza salvaje, siguiendo viejos senderos de animales que Michael recordaba de su juventud. Empacaron ligero para la caminata de día, dejando la mayoría de su equipo en el campamento. Connor parecía genuinamente emocionado, haciendo preguntas sobre la ruta y la vida silvestre que podrían encontrar. La transformación de adolescente malhumorado a compañero comprometido era notable. Pero algo extraño sucedió mientras se aventuraban más profundo en el bosque. Los senderos bien definidos comenzaron a desvanecerse, volviéndose cada vez más difíciles de seguir. Michael, quien se enorgullecía de sus habilidades de navegación, se encontró consultando su brújula más frecuentemente. El terreno lucía diferente de lo que recordaba, más cubierto, más confuso. Árboles que deberían haber servido como puntos de referencia parecían haberse movido o desaparecido por completo. Para la media tarde, estaban perdidos. Michael trató de mantener su compostura, no queriendo alarmar a Connor, pero la realidad de su situación se estaba volviendo innegable. Habían estado caminando durante horas sin encontrar ninguno de los marcadores familiares que recordaba. La cascada que buscaban permanecía esquiva. Aún más preocupante, el camino de regreso a su campamento ya no estaba claro. Cada dirección lucía igual. Bosques densos se extendían infinitamente en todas las direcciones, interrumpidos solo por el afloramiento rocoso ocasional o pequeño claro. Connor notó la creciente ansiedad de su padre a pesar de los esfuerzos de Michael por ocultarla. La conversación fácil de la mañana dio paso a silencio tenso mientras empujaban a través de maleza cada vez más espesa. El paso cuidadoso de Michael se volvió más urgente, más desesperado. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas, a encontrar soluciones. Pero el bosque parecía estar trabajando activamente contra ellos. Mientras la noche se acercaba, fueron forzados a aceptar una dura verdad. No estarían regresando a su campamento esa noche. Michael trató de hacer lo mejor de la situación, estableciendo un refugio improvisado usando ramas y su lona de emergencia. Racionaron sus suministros limitados, compartiendo una sola barra energética y bebiendo agua con moderación. Connor manejó la situación con madurez sorprendente, ayudando a recoger leña y haciendo preguntas prácticas sobre su próximo movimiento. Pasaron una noche inquieta acurrucados juntos, turnándose para alimentar su pequeño fuego. Sonidos extraños resonaron a través de la oscuridad. Ramas crujiendo, algo grande moviéndose a través de la maleza, el llamado inquietante de un búho que parecía venir de múltiples direcciones. Michael tranquilizó a Connor que estos eran sonidos normales del bosque, pero privadamente sintió una inquietud que iba más allá de la simple preocupación por estar perdidos. El amanecer trajo esperanza renovada y determinación. Michael estaba confiado de que podrían retrasar sus pasos, encontrar su camino de regreso al lago y salvar el resto de su viaje. Levantaron el campamento temprano, marcando cuidadosamente su camino para evitar caminar en círculos. Pero mientras las horas pasaban, su situación solo parecía empeorar. El bosque se volvió más denso, el terreno más desafiante, los puntos de referencia más confusos. Para el tercer día, su agua se estaba agotando peligrosamente. Habían encontrado un pequeño arroyo la noche anterior, pero Michael dudaba en beber de él sin tabletas de purificación apropiadas, que estaban de vuelta en su campamento principal. Connor comenzó a mostrar signos de deshidratación y agotamiento. La aventura inicial se había transformado en una situación de supervivencia. Michael hizo intentos cada vez más desesperados para encontrar su salida. Subió árboles tratando de avistar el lago o cualquier característica reconocible. Construyó fuegos de señal esperando atraer atención de aeronaves. Incluso trató de seguir lo que parecían senderos antiguos, solo para que desaparecieran en espesura impenetrable.
Cada intento fallido profundizaba su pánico creciente y autorrecriminación. Mientras tanto, de vuelta en Vancouver, la ex esposa de Michael, Sarah, se estaba volviendo cada vez más preocupada. El divorcio había sido amigable, enfocado en lo que era mejor para Connor, pero ella aún se preocupaba profundamente por el bienestar de Michael. Cuando él falló en regresar a Connor el domingo por la noche como prometió, inicialmente asumió que simplemente habían perdido la noción del tiempo. Hombres y sus viajes de campamento, pensó con exasperación familiar. Pero cuando llegó el lunes por la mañana sin noticias de ninguno de ellos, la preocupación de Sarah se transformó en alarma genuina. Michael era nada sino confiable. Nunca faltaba al trabajo sin llamar. Nunca rompía promesas sobre el horario de Connor. Esto no era típico de él en absoluto. Sarah trató de llamar a su teléfono celular repetidamente, pero cada intento fue directo al buzón de voz. Su saludo grabado alegre comenzó a sonar cada vez más ominoso con cada repetición. Sarah contactó la oficina de Michael, esperando que él simplemente hubiera olvidado actualizarla sobre planes extendidos. Pero sus colegas estaban igualmente desconcertados. Michael no tenía reuniones programadas más allá del lunes. Su escritorio no mostraba signos de preparación para una ausencia extendida. Su secretaria mencionó que él había parecido emocionado sobre el viaje de campamento, pero no había dado indicación de que duraría más de lo planeado. Para el martes por la mañana, Sarah estaba haciendo llamadas telefónicas a cada autoridad en la que podía pensar. Servicios de parques, policía local, organizaciones de búsqueda y rescate. El desafío era que ella solo tenía una idea vaga de a dónde habían ido. Michael había mencionado el bosque provincial Whistler y algo sobre un lago, pero la región contenía docenas de lagos y cientos de millas cuadradas de naturaleza salvaje. Los esfuerzos de búsqueda inicial fueron obstaculizados por el área vasta que necesitaba ser cubierta y la naturaleza remota de su ubicación sospechada. Helicópteros volaron patrones de cuadrícula sobre el bosque, pero el dosel denso hizo que avistar cualquier cosa desde el aire fuera casi imposible. Equipos terrestres se enfocaron en senderos establecidos y áreas de campamento populares, pero Michael y Connor se habían aventurado lejos del camino trillado. Su Honda Civic plateado fue descubierto el miércoles por la mañana, estacionado exactamente donde Michael lo había dejado en el comienzo del sendero remoto. El vehículo estaba desbloqueado, llaves aún en el encendido, justo como Michael siempre hacía cuando acampaba en áreas que consideraba seguras. Adentro, los investigadores no encontraron nada inusual, ninguna señal de lucha, ninguna indicación de juego sucio. La ropa extra de Connor aún estaba doblada pulcramente en su bolsa de lona. La lista detallada de campamento de Michael yacía en el tablero, cada artículo marcado con su precisión característica. Perros de búsqueda fueron traídos inmediatamente. Los pastores alemanes recogieron el rastro de olor en minutos, siguiéndolo confiadamente a lo largo de lo que parecía ser la ruta que Michael y Connor habían tomado hacia el lago. Los perros llevaron a los equipos de búsqueda a través de terreno cada vez más difícil, sus manejadores luchando por mantener el ritmo a través de maleza densa y troncos caídos. Pero después de aproximadamente 6 millas, algo extraño sucedió. Los perros se detuvieron, circularon, gimieron y perdieron completamente el rastro. Eso no es comportamiento normal, explicó la veterana manejadora de perros de búsqueda Rebecca Walsh. Estos animales pueden rastrear olores durante días, incluso a través de lluvia, pero era como si el rastro simplemente se hubiera desvanecido en el aire. El clima había estado despejado desde la partida de Michael y Connor. No había razón para que el olor desapareciera tan completamente. Equipos de búsqueda terrestre expandieron sus esfuerzos, cubriendo un radio de 20 millas del vehículo abandonado. Voluntarios de clubes de senderismo locales se unieron al personal de rescate oficial. Los compañeros de trabajo de Michael tomaron tiempo libre para ayudar a peinar a través de la naturaleza salvaje. Incluso los amigos de Connor de la preparatoria aparecieron, muchos de ellos experimentando su primer sabor real de la naturaleza implacable del bosque. El terreno era brutal. Barrancos empinados tallados por siglos de deshielo crearon barreras naturales que fácilmente podrían atrapar o herir a excursionistas. Stands densos de madera de crecimiento antiguo bloquearon la luz solar, creando un crepúsculo perpetuo que hizo la navegación traicionera. Afloramientos rocosos y pendientes de cascajo inestables presentaron peligros constantes. Y por todas partes, el bosque parecía cerrarse sobre sí mismo, senderos desapareciendo, puntos de referencia cambiando,
direcciones volviéndose sin sentido, unidades de aviación volaron incontables horas sobre el área de búsqueda. Pilotos experimentados que conocían cada cresta y valle de la región forzaron sus ojos buscando cualquier señal de los campistas perdidos. Buscaron equipo de campamento de colores brillantes, humo de fuegos de emergencia, o cualquier perturbación en el dosel del bosque que pudiera indicar presencia humana. Pero la naturaleza salvaje guardó sus secretos. Mientras los días se convirtieron en semanas, los esfuerzos de búsqueda oficial comenzaron a reducirse. Los recursos eran limitados, y las posibilidades de encontrar a alguien vivo después de 2 semanas en las montañas eran escasas. La decisión de reducir la búsqueda activa fue agonizante para todos los involucrados. Sarah se negó a aceptar la derrota. Organizó sus propios grupos de búsqueda, reclutando a cualquiera dispuesto a pasar fines de semana escudriñando áreas remotas que los equipos oficiales podrían haber perdido. 15 años pasaron como fantasmas silenciosos. Sarah nunca dejó de buscar. Los fines de semana la encontraban en esas montañas, ahora una experta rastreadora, leyendo señales que la mayoría de la gente nunca notaría. Su pelo había encenecido prematuramente, su rostro marcado por años de exposición al clima y al dolor que no sanaba. Había perdido empleos, relaciones, pedazos de sí misma en esos bosques que se negaban a devolver a su único hijo. El camión maderero rugió a lo largo del estrecho camino forestal, sus llantas masivas levantando nubes de polvo que colgaban en el aire matutino inmóvil. Jake Morrison había estado trabajando estas montañas por más de 20 años y pensaba que había visto todo lo que la naturaleza salvaje tenía que ofrecer. A los 53, era uno de los madereros más experimentados en la región, conocido por su habilidad para navegar terreno que desafiaría a hombres más jóvenes. Sus manos curtidas agarraron el volante mientras guiaba la maquinaria pesada hacia un grupo de pinos maduros marcados para cosecha selectiva. El trabajo era rutina: identificar los árboles designados, calcular la dirección más segura para que cayeran, hacer los cortes con precisión quirúrgica. Jake se enorgullecía de su oficio, entendiendo que la tala apropiada requería tanto fuerza como delicadeza. Esta sección particular del bosque provincial Whistler había sido programada para operaciones de adelgazamiento durante meses. Evaluaciones ambientales habían sido completadas, permisos asegurados, caminos de acceso despejados. El trabajo ayudaría a reducir peligros de incendio mientras permitía a árboles más jóvenes más espacio para florecer. Pero mientras comenzó su reconocimiento del área designada, algo captó su atención. Aproximadamente 200 yardas de la zona de corte principal, parcialmente oculto por décadas de maleza, avistó lo que parecía coloración artificial. No los marrones y verdes del bosque natural, sino algo sintético, tela azul brillante que no pertenecía en la naturaleza salvaje. Jake apagó su equipo y se acercó a pie, empujando a través de cepillo espeso que parecía determinado a mantenerlo alejado. La tela resultó ser parte de lo que una vez había sido una tienda de campaña de alta calidad, ahora golpeada por el clima y parcialmente colapsada. Pero esto no era solo equipo de campamento abandonado. La tienda estaba rodeada por otros artículos que contaron una historia de habitación extendida. Un anillo de fuego cuidadosamente construido, contenedores de comida colgados de ramas para protegerlos de osos, una letrina improvisada cavada a distancia apropiada de lo que claramente había sido un campamento a largo plazo. Su primer pensamiento fue que había tropezado con la operación de campamento ilegal de alguien. El área estaba lejos de cualquier campamento designado, y estancias extendidas en bosques provinciales requerían permisos especiales. Pero mientras miraba más de cerca, algo se sintió mal sobre la escena. El equipo era demasiado viejo, demasiado... Algo de él lucía como había estado ahí durante años, no semanas o meses. El ojo entrenado de Jake comenzó a catalogar detalles que después probarían cruciales para los investigadores. La tienda era un modelo de alta gama, el tipo en que mochileros serios invertían para viajes de naturaleza salvaje extendidos, pero había sido modificada de maneras que sugerían improvisación desesperada. Líneas de guía extra habían sido añadidas usando lo que parecían cordones de zapatos. Parches cubrían lágrimas que habían sido reparadas con cinta adhesiva. El anillo de fuego mostró signos de uso extensivo. Capas de ceniza y carbón indicaron que incontables fuegos habían ardido aquí durante un periodo extendido, pero la construcción era sofisticada, construida por alguien que entendía seguridad contra incendios y manejo de calor.
Rocas habían sido cuidadosamente seleccionadas y posicionadas para crear una cámara de quema eficiente que produciría calor máximo con humo mínimo. Lo que perturbó más a Jake fue la evidencia de fabricación de herramientas esparcida alrededor del campamento. Ramas habían sido afiladas en lanzas usando lo que parecía ser un cuchillo, pero también rocas y otros implementos improvisados. Pedazos de metal, posiblemente de equipo de campamento, habían sido transformados en herramientas de corte crudas. Este no era el trabajo de campistas casuales. Este era el trabajo manual de personas que habían sido forzadas a adaptarse para sobrevivir usando cualquier material que pudieran encontrar. El pulso de Jake se aceleró mientras comenzó a entender lo que estaba viendo. Este no era un campamento ilegal. Esta era una situación de supervivencia que había durado mucho más de lo que cualquiera debería haber sido capaz de soportar en estas montañas. Cerca de lo que parecía ser la entrada principal de la tienda, encontró algo que hizo que su sangre se helara. Rayado en un pedazo de corteza, apenas visible después de años de exposición al clima, había dos nombres: Michael y Connor. Las implicaciones lo golpearon como un golpe físico. Jake había vivido en esta región lo suficiente para recordar la operación masiva de búsqueda 15 años antes. Cada residente local había escuchado sobre el padre e hijo que habían desaparecido sin rastro durante lo que debería haber sido un viaje de campamento rutinario. La historia se había convertido en parte del folclore regional, una historia de precaución sobre los peligros de aventurarse demasiado lejos, en naturaleza salvaje sin marcar. Pero si estos nombres pertenecían a Michael y Connor Hartwell, entonces todo lo que todos pensaban que sabían sobre su desaparición estaba equivocado. No habían muerto en los primeros días por exposición o accidente. Habían sobrevivido. Se habían adaptado. Habían construido este refugio notable y vivido en estas montañas por un periodo extendido que desafiaba toda sabiduría convencional sobre supervivencia en naturaleza salvaje. El sonido de helicópteros acercándose interrumpió los pensamientos acelerados de Jake. En una hora, el campamento remoto estaba bullendo con investigadores, especialistas forenses y personal de búsqueda y rescate. La escena fue cuidadosamente fotografiada y documentada antes de que a alguien se le permitiera mover algo. La detective María Santos, ahora 15 años mayor pero aún liderando investigaciones de personas perdidas para la Fuerza Policial Regional, se paró en el borde del claro y trató de procesar lo que estaba viendo. Había trabajado el caso original de Hartwell, había entrevistado a miembros de la familia, había coordinado esfuerzos de búsqueda que cubrieron cientos de millas cuadradas. «Esto cambia todo», murmuró a su compañero, el detective Ryan Park. «Si este es su campamento, entonces sobrevivieron los días iniciales que pensamos los mataron. Estaban vivos aquí afuera, posiblemente durante meses o incluso años. Pero el descubrimiento más significativo estaba aún por venir. Oculto bajo lo que parecía ser un escondite cuidadosamente construido, los investigadores encontraron un contenedor a prueba de agua que había sido enterrado cerca del perímetro del campamento. Adentro había una colección de artículos que reescribirían toda la narrativa de la desaparición de Hartwell. El contenedor contenía documentos personales, incluyendo tarjetas de identificación para Michael y Connor Hartwell, pero también contenía algo mucho más valioso, un diario detallado escrito en la escritura distintiva de Michael. El cuaderno encuadernado en cuero contenía entradas que abarcaban casi 3 años, documentando su supervivencia, sus luchas y en última instancia su destino. La primera entrada estaba fechada solo 4 días después de su desaparición. Encontramos el campamento, pero algo está mal aquí. Este no es el lugar donde pretendíamos estar, y no creo que estemos solos en estas montañas. Mientras la detective Santos cuidadosamente volteó las páginas frágiles protegidas por guantes de evidencia, el verdadero alcance del misterio Hartwell comenzó a emerger. Esta no era solo una historia de supervivencia contra probabilidades imposibles. Según las entradas del diario de Michael, habían encontrado algo en estas montañas que desafiaba todo lo que alguien entendía sobre esta área de naturaleza salvaje. El diario describía sus días iniciales después de perderse, su desesperación creciente mientras puntos de referencia familiares fallaron en materializarse, su alivio al encontrar esta ubicación refugiada cerca de una fuente de agua confiable.
Pero también documentó encuentros cada vez más extraños, que sugerían que no eran los únicos humanos en esta región remota del bosque. Día 12. Leía una entrada. Connor jura que vio luces moviéndose a través de los árboles anoche. No linternas, no fogatas, solo un resplandor constante que parecía derivar entre los troncos, como si estuviera siguiendo los senderos de animales. Otra entrada fechada varias semanas después era aún más perturbadora. Encontré evidencia de otros campamentos hoy. Antiguos, pero no ancestrales. Alguien más ha estado viviendo en estas montañas y han estado aquí mucho más tiempo que nosotros. La pregunta es si saben sobre nosotros y si nos consideran una amenaza. El diario pintó una imagen de dos personas que habían logrado no solo sobrevivir, sino establecer una existencia sostenible en uno de los entornos de naturaleza salvaje más desafiantes de Canadá. Michael documentó sus rutinas diarias, sus éxitos y fracasos, su adaptación gradual a un estilo de vida que no tenía semejanza con su existencia urbana anterior. Pero entretejido a través de la narrativa de supervivencia, había un sentido creciente de inquietud sobre su situación. Referencias a los otros se volvieron más frecuentes mientras las entradas continuaron. Descripciones de descubrimientos perturbadores. Evidencia de presencia humana que no podía ser explicada por entendimiento convencional de quién podría estar viviendo en áreas tan remotas. Día 87. Había escrito Michael. Connor está cambiando. Ambos lo estamos. El aislamiento nos está afectando. Pero es más que eso. A veces lo sorprendo mirando hacia el bosque como si estuviera escuchando algo que no puedo escuchar. Cuando le pregunto sobre ello, solo dice que las montañas lo están llamando. No sé qué significa eso, pero me asusta. Las entradas posteriores se volvieron cada vez más erráticas, tanto en escritura como en contenido. La prosa usualmente precisa de Michael dio paso a observaciones fragmentarias y referencias crípticas que sugerían que su estado mental se estaba deteriorando bajo la tensión del aislamiento extendido. Día 115. Vinieron al campamento anoche. No vi caras, no escuché voces, pero alguien definitivamente estuvo aquí. Nada fue tomado, nada fue perturbado. Pero sé que nos estaban observando. Connor dice que han estado observándonos durante semanas. Dice que están esperando algo, pero no me dirá qué. Las entradas finales fueron las más perturbadoras de todas. La escritura de Michael se volvió temblorosa, casi frenética, mientras describía eventos que parecían difuminar la línea entre realidad y alucinación. Pero incluso considerando un posible colapso psicológico, los detalles eran lo suficientemente específicos para sugerir que algo genuinamente perturbador había ocurrido en esas semanas finales. Día 143. Connor se fue. No perdido, no tomado, sino ido por elección. Se fue en el medio de la noche sin decir adiós, sin tomar suministros. Solo caminó hacia el bosque como si fuera a casa. Traté de seguir sus huellas, pero desaparecieron después de unos cientos de yardas. Es como si el bosque se lo hubiera tragado. La última entrada estaba fechada 3 días después y consistía en solo unas pocas líneas. Ahora entiendo por qué Connor se fue. Las montañas me han estado llamando también. Puedo escucharlas susurrando en el viento, prometiendo cosas que nunca supe que quería. Tal vez es tiempo de dejar de luchar y escuchar lo que están tratando de decirme. La detective Santos cerró el diario con manos temblorosas. Había investigado casos de personas perdidas durante más de 20 años, pero nunca había encontrado algo como esto. El diario sugería que Michael y Connor Hardwell no solo habían sobrevivido en la naturaleza salvaje mucho más tiempo de lo que alguien pensó posible, sino que su destino final podría estar conectado a algo aún más misterioso que simple supervivencia que salió mal. La evidencia física en el campamento apoyó mucho de lo que Michael había documentado en su diario. La configuración sofisticada de supervivencia indicó que habían vivido ahí durante un periodo extendido. Las modificaciones a su equipo mostraron habilidad creciente y adaptación a través del tiempo, pero también había señales que no podían ser fácilmente explicadas por escenarios convencionales de supervivencia en naturaleza salvaje. El análisis preliminar de la Dr. Walsh reveló que el campamento mostró evidencia de múltiples ocupantes durante un periodo extendido, pero no todos los rastros parecían pertenecer a Michael y Connor. Muestras de cabello, fragmentos de tela y marcas de herramientas sugirieron que otros habían usado esta ubicación tanto antes como posiblemente después de la ocupación de los Hardwell. La estratificación de evidencia aquí es compleja.
explicó la Dr. Walsh al equipo investigativo. Este sitio ha sido usado como habitación a largo plazo por múltiples individuos o grupos durante un periodo de posiblemente décadas. La ocupación de Hardwell representa solo un capítulo en una historia mucho más larga. Aún más desconcertantes fueron los descubrimientos hechos en el área circundante. Mientras la investigación se expandió, equipos de búsqueda encontraron evidencia de otros campamentos, otras situaciones de supervivencia a largo plazo, esparcidas a través de esta región remota del bosque provincial. Algunos parecían ser mucho más antiguos que el sitio Hardwell, mientras otros parecían más recientes. Las implicaciones eran asombrosas. Este no era un caso aislado de dos personas perdidas y adaptándose a supervivencia en naturaleza salvaje. Esto parecía ser parte de un patrón más grande de personas desapareciendo en estas montañas y estableciendo existencia semipermanente lejos de la civilización. Pero, ¿por qué? ¿Y qué les había pasado en última instancia? La investigación estaba a punto de descubrir respuestas que desafiarían todo lo que alguien pensaba que entendía sobre la naturaleza salvaje canadiense y las personas que desaparecen en ella. La verdad sobre Michael y Connor Hardwell era más compleja y más perturbadora de lo que alguien podría haber imaginado. Habían sobrevivido, se habían adaptado, y habían descubierto algo en esas montañas que desafiaba la explicación. 15 años después, cuando un maderero encontró su campamento oculto, el bosque finalmente reveló uno de sus secretos más oscuros. Pero algunos misterios solo plantean preguntas más profundas sobre lo que realmente acecha en los lugares salvajes del mundo. Las montañas habían llamado a Michael y Connor, y ellos habían respondido de una manera que nadie podría haber predicho. Su historia nos recuerda que a veces los desaparecidos no solo se van, a veces se transforman en algo que ya no reconocemos. Algo que pertenece más al silencio salvaje que al mundo que dejaron atrás. Así termina la historia de Michael y Connor Hardwell, pero su verdad apenas comienza a murmurar entre los árboles. Porque hay algo en esas montañas que trasciende la lógica, algo que llama a ciertos hombres hacia un destino que no pueden nombrar pero que no pueden resistir. El bosque canadiense se los tragó, los transformó, y al final se los quedó para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez qué susurra el viento cuando caminas solo por un sendero? ¿Qué secretos guardan las sombras que se mueven entre los troncos? La historia de los Hardwell nos enseña que algunos desaparecidos nunca se van realmente. Solo se convierten en parte de algo más grande, más antiguo, más salvaje de lo que podemos comprender. Si esta historia te ha marcado como a mí me marcó al contarla, si sientes que algo cambió en ti mientras la escuchabas, entonces eres de los nuestros. Comenta. Las montañas me están llamando. Y así sabré que entendiste el mensaje oculto. Hay más secretos esperando en los lugares donde nadie se atreve a buscar. La pregunta es, ¿estás preparado para escuchar lo que el silencio tiene que decirte?